temática que hemos estado queriendo desarrollar y hoy es un tema muy especial. Vamos a hablar sobre la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. ¿Han escuchado de esa palabra? Que Dios es soberano, que Dios es soberano. Vamos a aprender qué es eso, qué es lo que quiere decir esa expresión, porque a veces nos trae como algo de temor o algo de reverencia, pero esa reverencia que es por allá como lejana, ¿cierto? Pero vamos a ver que es un término muy cercano, porque nos va a hablar de quién y qué es Dios. ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Por ahí atrás está conmigo? Bien, vamos a hacerlo más ágiles para que usted pueda ver allí en la Biblia, porque es que cuando vamos a un lugar a escuchar de Dios, a veces nos gusta es que nos cuenten historias. Bueno, de pronto testimonios, bien, eso está bien, eso edifica. Pero vamos directamente a la fuente. ¿La fuente cuál es? La palabra. La palabra de Dios. Es ella la que nos edifica, es ella la que nos enseña, es ella la que nos instruye. Entonces, mi amado, mire este versículo que hay tan interesante. En Daniel capítulo 4, versículo 35, donde vamos a poder entrar a ver qué es lo que habla la Biblia de ese término de la soberanía de Dios. Daniel capítulo 4, versículo 35. Y vamos a ir viendo porque hay muchas cosas. Efectivamente, esto va a ser simplemente una introducción. Después vamos a tener mucho más énfasis específicos sobre lo que es la soberanía de Dios. Así que, como decía, ya dice, y todo, ¿está conmigo? Todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Nada. Como nada. Como dice allá, díganme todos, 1, 2, 3, son considerados como ¿qué? Nada. Y Él, refiriéndose a Dios, Él hace según su voluntad, ¿en dónde? En el ejército del cielo. En el ejército del cielo y en los habitantes ¿de dónde? De Marte, de Júpiter, De la tierra. de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿Qué haces? ¿qué haces? ¿Cómo se llama eso? Poder, soberanía. Muy bien. Se llama soberanía de Dios. Sé que en este tema, en cuanto a la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios vamos a ver que es el gobierno de Dios. ¿El qué? Gobierno de Dios. Es donde Él se deleita mandando. Pero vamos a ver de qué forma, porque todos creen que es ese Dios que señala, que castiga. Bueno, todos van a tener que, el que no tenga de acuerdo al plan de Dios su vida, pues va a recibir lo que merece. Amén. Pero es porque hay una gran oportunidad. Pero sin irnos más adelante, ustedes de pronto han escuchado, bueno, ¿y por qué Dios? Cuando hicimos un estudio de conociendo a Dios en las casas, la mayoría de las personas en los grupos que veíamos, todos hacían esta pregunta. Wilmer, decían, bueno, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué no se lo impidió? ¿Por qué no lo impidió? Es más, se van más para atrás. Si Satanás se iba a revelar, y supuestamente vamos a ver que la soberanía de Dios depende de un atributo de Él lo conoce todo, ¿por qué lo dejó? Y empezamos a escuchar muchas preguntas que aún extraen de la Biblia, ¿cierto? Bueno, ¿por qué permitió que Caín matara a Abel? ¿Qué otras preguntas? Bueno, ¿por qué Dios permitió que a Esteban lo apedrearan? ¿Y por qué salvó a Daniel de la fosa de los leones? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No lo han preguntado? ¿No se lo han dicho? Oiga, pero ¿por qué el tsunami? ¿Por qué el tornado Irma? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué el hambre en África? ¿Por qué aquí nomás ustedes que saben muy bien qué violencia nos rodea, ¿cierto? A nivel social. ¿Por qué tantos violan a los niños? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Porque a veces somos tan osados que le echamos la culpa a Dios. Entonces, ¿qué es soberanía de Dios?
La soberanía de Dios es el gobierno absoluto. Diga, gobierno absoluto de Dios sobre todo lo creado. ¿Sobre todo lo que? ¿Cuántos creemos aquí que lo que existe es creado por Dios? Tenemos que partir de ese hecho. Si tú no crees que esto es resultado del diseño, del pensamiento, de la ejecución de un Dios todopoderoso, hermano, pues estamos como la vivienda en el lugar equivocado. Pero no importa, así llegase alguien aquí a este lugar donde dudara de eso, pues nosotros le mostraremos a la luz de la palabra, porque creemos porque le creemos a la palabra de Dios, porque dijo que Él había creado. Entonces ese es el gobierno absoluto de Dios. ¿Sobre qué? Sobre todo lo creado. Y Él ejerce su gobierno. ¿Por qué ustedes creen que Él ejerce? Cuando se dice de gobierno, de reinado, ¿por qué creen que un rey reina? ¿O un gobernador gobierna? Porque tiene poder. Porque anteriormente los reinados decían, es el reinado de tal rey, ¿cierto? Y todo lo que había en esa comarca, las familias, las tierras, los ríos, todos, ¿a quién le pertenecían? A ese rey. Entonces, por lo tanto, por ser dueño, gobernaba soberanamente sobre eso y hacía lo que quisiera. Así fueran arbitrariedades, así fueran irse en contra, ¿cierto?, de los reyes malos. Entonces, no importa, era su forma de gobierno. Entonces, mire lo que dice allá en el Salmo 89, versículo 11, para ir ratificando qué es lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios. Dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. ¿Tú qué? O sea, si Él lo fundó, si Él lo hizo, ¿a quién le pertenece? A Él. ¿Le pertenece qué? ¿Y qué es todo? Nada por fuera. Todo lo que existe, no hay nada por fuera. Ah, bueno. ¿Solo aquí en este planeta Tierra? El universo. En el universo. Y mucho más para allá. Estaba buscando un video que creo que Nelson nos lo ha traído la otra vez, y es que empiezan desde los cerebros, desde las neuronas, desde las células más mínimas que hay en el cerebro por allá, a verlas ahí, a ver su funcionamiento, y va saliendo, y muestran los órganos del cerebro, las partes del cerebro, y sale como esa cámara del ojo, y va expandiéndose en este ambiente, después en la atmósfera, después en este primer espacio, después en el espacio mucho más grande. Y ustedes han escuchado que todos los días descubren nuevas constelaciones, ¿cierto? Nuevos sistemas solares. Todos los días los neurocientíficos descubren nuevas acciones o nuevas conexiones cerebrales, nuevas cosas del cerebro. O sea, que así sea lo más mínimo, lo más micro, ahí hay gobierno de Dios y vamos a darnos cuenta. Yo me gozo. Preparando este tema, yo decía, Dios, cuán grande eres y cuán pequeñitos somos nosotros. Y qué privilegio es que tú hayas sido llamado para conformar la familia de Dios. Porque son millones de personas las que conforman este mundo. Y entre esos millones tú estás llamado. ¿Bien? Vamos a seguir viendo esto. Miren lo que dice Primera de Crónicas, hablando de la soberanía de Dios. Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas. En el versículo 11 al 12, miren lo interesante. Dice, está hablando Salomón, y fue en el momento en que él recibe la sucesión de David. Y está allí David expresando, tuyo, el versículo 11, ¿está conmigo? Tuya es, oh Jehová, ¿qué cosa? ¿Qué es magnificencia? Algo grande, magno, que se sale de todo orden. Y el poder, hablando de Dios, ¿de quién es el poder? Y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, ¿y en dónde? Y en la tierra, ¿son de quién? Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso. ¿Qué es excelso? Está por encima de todo.
exclusivo por encima de todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre algunas cosas. Sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano hacer, ¿qué cosa? Grande y dar poder a quienes. A todos. ¿Quiénes encuentran entre todos esos todos? Yo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna duda de que soberanía es el gobierno de Dios sobre todo lo creado? Y si es de todo lo creado, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? Porque es que Dios hace como Él quiere, déjeme decirlo. Si de pronto no sabía, ya lo sabe. Él lo hace como Él ¿qué? Quiere. Él no le pide permiso a nadie, ni le da cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque Él es ¿qué? Él es Dios, porque Él es Él. Ahora, tú te puedes estar imaginando allá, oiga, pero como sobradito, ¿no? Como que nos quiere dar a conocer un Dios totalmente que domina. No, es un Dios que domina porque Él ha creado, pero Él también da libertad. Y dio la libertad para que el hombre escogiera. Para que Él libremente escogiera el camino del bien o el camino del ¿qué? Del mal. Pero Él tiene el dominio. Él a la postre se hará lo que Él dice que se va a hacer. Pero, ¿con beneficio de quién? ¿Con beneficio de quién? ¿Con beneficio de quién? Mío, mío. ¿Quién a la postre va a ser beneficiado cuando la voluntad total y la soberanía de Dios se cumpla? Bueno. Pero que van a pasar ciertas cosas y que tendremos que ver ciertas circunstancias, claro que sí. Porque Él dio al ser humano la facultad de administrar lo que Él había creado y de ser responsable ¿de qué? De cómo va a entregar esta tierra. Él te hizo responsable de tu vida. ¿Responsable de qué? De mi vida. Y yo tendré que dar cuentas de cómo la he administrado. Por eso el tiempo, mi amado, de encontrar ese propósito de Dios no va a ser cuando tú te hayas muerto. Mi amado, no es cuando tú te hayas muerto que vas a encontrar el propósito de Dios. Porque si no lo encuentras aquí en la tierra, cuando hayamos muerto, para algunos ya será tarde. ¿Por qué el propósito de Dios es necesario encontrarlo aquí en la tierra? Porque aquí es donde tenemos que reconocer que Jesucristo murió por ti y por mí. De lo contrario, mi amado, pueden decirle cuantas brille para ella la luz eléctrica y no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque es aquí en la tierra donde tú encuentras a Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Muy bien. Pero mire, para ir precisando más, porque ustedes dirán, bueno, si Él es soberano, Él obtiene todo, ¿por qué lo que hace? ¿Qué le permite a Dios eso? Dios tiene atributos. Hay atributos. Y hay atributos que son exclusivos de Dios. Hay otros atributos que son de Dios, pero Él los comunica al ser humano. Dios es amor, sabemos, ¿cierto? Es un atributo de Dios, que Dios es amor. Pero Él le permitió al hombre comunicarle que en el hombre también haya ¿qué? Amor. Dios es santo. ¿Está conmigo? Dios es santo. Pero Él, ¿qué dice en la Escritura con relación al hombre? Sed santos como yo soy santo. Dios es verdad. Su palabra se cumple. Él es verdad. Pero en el ser humano también le dio facultad de que hable ¿qué? De que hable verdad, viva en la verdad. Pero hay atributos que son exclusivos, inherentes de Dios. No los comunica, es decir, no, digamos como que no se los transfiere al hombre. Y es el atributo, mi amado, de la omnisciencia. ¿Sabe qué es la omnisciencia? Bueno, muy bien. Gracias por decirme, Yuri, que no. Bien, gracias. La omnisciencia quiere decir que Él lo conoce todo. La omnisciencia es que Él lo conoce ¿qué? Todo. Él conoce el pasado, el
presente y el futuro en un mismo instante. Él ha vivido desde la eternidad, por eso conoce el pasado, en este presente y en el presente donde siempre estuviste tú, y en el futuro. Esa es una facultad, no, es un atributo de Dios, que Él solo tiene. Él lo conoce, ¿qué? Todo. Miren este salmo que leíamos inclusive en estos días con Wilmar, donde nos expresa la omnisciencia de Dios. Salmo 139, versículo 1 al 6. Vaya rápidamente conmigo en el Salmo 139. La omnisciencia, es decir, que Dios lo conoce todo. Lea conmigo desde el versículo 1, dice: oh Jehová, tú me has examinado y ¿qué? Y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. He entendido desde lejos mis pensamientos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son ¿qué? Dígalo duro. ¿Todos mis caminos te son qué? Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Miren esto tan interesante. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde me huiré de tu presencia? Quieta y todo. ¿Hay algo que no conoce Dios? Miren, en nuestra forma de ser, dicen que según los mismos estudios de psicología, dicen que uno mismo a veces como que se empieza a descubrir a uno mismo todos los días, ¿cierto? Y que aún la persona que uno más ama, que de pronto ha convivido por mucho tiempo, dice, nunca nos termina de conocer. Y ustedes no han escuchado de su esposa, de su esposo o de sus padres. Oiga, yo no le conocía eso. ¿Y de cuánto acaso usted me sale con eso? Porque todos los días damos a conocer áreas de nuestra vida. Pero ¿quién las conoce plenamente? Dios. Mire lo que dice. Mi palabra no ha bajado a mi lengua, la hemos pensado, ¿cierto? Y no ha salido a nuestra lengua cuando ya que ya Dios la sabe. Dios ya sabe cuando tú vas a proferir una palabra de bendición. Dios ya sabe cuando tú vas a proferir una palabra de maldición. Ya Dios sabe, por más de que tú hayas orquestado la mentira más perfecta, ya tú ya sabes que estabas mintiendo. ¿Eso se llama qué? Omnisciencia. Él lo conoce todo. Él lo conoce todo. A mí me da mucho agrado saber eso de Dios. Eso me satisface porque estoy frente a alguien que tiene una facultad que ningún ser humano la tiene. Por más sabio, Einstein, que se ha catalogado el científico más, que su cerebro pesó más de lo reglamentario. Él no lo conoció. Él no lo conoció. No hay nadie que lo conozca como lo conoce Dios. Amén. Hay otro atributo de Dios. ¿Entendimos la omnisciencia? Julie, bien, muy bien. Es la omnipresencia. Señora, que está presente en todo lado. Porque es Dios. Jesús, era necesario que se fuera. Jesús es Dios, estamos en esto, amén. Pero él aquí en la tierra, él era omnisciente, él lo conocía. Él le dijo a la samaritana cómo era su vida. ¿Cuántos maridos tuvo? Él sabía que iba a responder Pedro. Él
sabía qué iban a decir los judíos, los fariseos, cuando decía, y él ya sabía lo que iba a decir, sus pensamientos. Pero Jesús era necesario que resucitara y ascendiera a los cielos, porque ahí entonces él no podría ser ¿qué? Omnipresente, porque él no va en contra de las mismas leyes. Bueno, aunque Dios a veces hace cosas. Entonces, pero Dios Padre, Dios Hijo, y en este momento Jesús que está glorificado, Él es omnipresente. ¿Está en dónde? En todo lugar. ¿Está en qué? En todo lugar. Mire ahí enseguida en el Salmo 139, versículo 7 en adelante, para que nos demos cuenta que Él está en todo lugar. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dice el salmista, y pregunta, ¿a dónde me voy? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere ¿a dónde? A los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, lo más profundo allá de la tierra, hiciere mi estrado, he aquí, allí, ¿tú qué? Tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá ¿qué? Tu diestra. Y si dijere ciertamente a las tinieblas, me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son ¿qué? Las tinieblas que la luz. En algún lugarcito me podré esconder de Dios. Yo me acuerdo que él decía, amiguito, si usted me mete así en un granito de arena, allá Dios lo está mirando. Y decía, no puede ser que Dios tenga esa mirada tan microscópica. ¿Qué es eso? No, yo me lo voy a perder a Dios. Jonás quiso irse de la presencia de Dios. Dijo, si Dios me mandó para ese lado, yo me voy para otro lado porque allá no va a estar Dios. Era ingenuo. Porque efectivamente Dios estaba. ¿Les queda duda de que Dios no está en todo lado? Bueno, está en el barrio de Santa Fe, paseando por ahí cerca de la oficina. Dios está en todo lado. Una cosa es que Dios está en todo lado, pero no en todo se ama. No en todo se glorifica, no en todo se muestra. Pero cuando tú estés en el lugar más malo de este mundo, si tú estás ahí y eres un hijo de Dios, Dios está ahí contigo. Para Dios no hay vedados lugares. Eso es que no hay lugares sin Dios ni ley. No, eso es una mentira. No, mentira. Dios está mirando. Dios sabe qué está pasando. Sean cosas justas o moralmente malas, Dios está mirando. Entonces tendrá usted decir, bueno, ¿por qué no interviene? Soberanía de Dios. Dios nos ha dado la facultad, porque estamos efectivamente viviendo en un mundo caído y vivimos las consecuencias de obrar mal. Pero todo esto irá a cambiar. ¿O usted cree que todo va a seguir así? No. Estamos en este mundo y van a suceder cosas que aún se rascan a la cabeza. ¿Por qué sucede esto? Pero Dios las conoce. Está la omnipotencia de Dios. ¿Saben qué es omnipotencia? Que Él es todopoderoso. Él todo lo puede. Ustedes dirán, este señor aquí no está dando clase de escuela dominical de niños. Pero es que era necesario para poder entender la soberanía de Dios. Porque Él obra soberanamente de acuerdo a esos atributos. Él es tan omnipotentemente. ¿Hay algo imposible para Él? No. Cuando Abraham recibió a sus 3 ángeles y le dijeron que iba a tener un hijo, y Sara escuchó, dijo, pero ¿cómo así? Si yo ya soy una viejita de 80 años.
Ya se me pasó hasta la costumbre de las mujeres. Ella ya no ovulaba. De 80 años, ¿quién va a creer hoy? No. Posible. Él ya era casi de 100. Y dice el ángel, allá en Génesis, es una teofonía, o sea, una aparición de Dios. Cuando Sara se rió, dijo, yo voy a volver a tener deleite. Mi marido va a volver a acercarse a mí. Ella puso feliz, pero dudó en su corazón. ¿Y qué le dijo el ángel? ¿Será que hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? Y ella quedó embarazada, siendo ya una viejita de 80 para arriba. ¿Humanamente es posible? Pues no creo. Otro caso bien interesante. Jeremías 32:7 dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú lo hiciste el cielo y la tierra con gran poder y tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Hay algo difícil para Dios? No hay nada difícil para Dios. Hay un caso bien interesante que me gusta mucho. Está en el libro de Primera de Samuel 18, capítulo 20 al 40. Se lo voy a narrar para que avancemos. Y es cuando Elías está con los 450 profetas de Baal. Elías era el profeta que estaba diciéndole allí al pueblo en qué error estaban, cómo estaban desviados. Y estaba el rey acá, casi nadie, era un rey malo, que se desvió y se fue a adorar otros dioses. Entonces, Elías les dice, mire, dejen de estar vacilando entre dos pensamientos. Y vamos a decidir hoy si Dios es realmente Dios o sus Baales son Dios. Y hoy vamos a poner una pruebita. Vamos a poner una prueba. Si ustedes dicen, si sus Baales responden a lo que yo les voy a decir que hagamos, listo, ellos son sus dioses. Pero si Dios responde, es nuestro verdadero Dios. Y dice que les dijo, cojan un becerro. Vamos a hacer un altar. Cojan un becerro. Y empiecen ustedes a orarle a sus dioses Baales para que descienda fuego y consuma ese holocausto. Pero él dijo, no van a meterle nada de chispita ni nada de candela, no. Vamos a ver cómo es la cosa. Y dice que estos 450 profetas pusieron el becerro ahí, lo sacrificaron y empezaron a gritar a su Dios, a orar a sus dioses para que llegara fuego del cielo y consumiera ese holocausto. Y gritaban y todo. Y dice que desde la mañana hasta el mediodía y nada. Y Elías ahí. Y les dice, grítale más duro, debe ser que su Dios por ahí salió a hacer un mandado y no ha llegado. O debe ser que está ocupado por allá, que quién sabe. Griten más duro. Y como es un pueblo pagano, ellos se sajaban con cuchillos en cuerpo, se hacían heridas. Según leía, ver a esos tipos después de hacer ese acto de adoración era impresionante porque quedaban totalmente lavados en sangre, porque ellos se sajaban y daban vueltas, remolineaban durísimo. Entonces imagínense una herida chorreando sangre. Esos tipos quedaban totalmente rojos, ensangrentados. Y dice que a la tarde y nada, le digo, ¿sabe qué? Ya, su showcito hasta aquí va. Voy a empezar con el mío, no mi showcito, con mi declaración de que Jehová es mi Dios. Le digo, tráigame mi becerro. Él lo partió, puso las 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel, puso leña y listo. Y leña verde. Entonces fue cuando le dijeron, listo, ya tenemos la candela. No, esperen, échenle agua encima. ¿Cómo? Sí, échenle agua encima. Y le vertieron agua, dice que hasta corría el agua. Leña mojada. Y él empezó a orar. Y dice que de un momento a otro descendió fuego del cielo y consumió ese holocausto. Y le dijo, ¿quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Dice que corrió a sus 450 profetas y por allá los pasó. Era algo imposible. Mira, hasta le echó agua, leña mojada.
Era un pozo completo. Y dice que descendió llamas del cielo y quemaron el holocausto. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Parece una historia de bonita, ¿no? Pero por realidad. Allí es donde comprobamos la omnipotencia de Dios. Amados, si comprendemos estos tres atributos de Dios, si los conocemos, si los bajan a nuestro corazón, realmente podemos ir quitando de nuestra mente los caracteres o los pensamientos que tenemos de Dios y que lo queremos hacer como humano. Aunque la Biblia habla de los ojos de Dios, de las manos de Dios, no es que Dios tenga manos, no es que Dios tenga ojos. La Biblia lo dice ahí, es un antropomorfismo, es para darnos a entender que Él está cercano. ¿Amén? Pero Dios es espíritu. Y a veces queremos humanizar a Dios. Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué pasó esto? Porque el ser humano muchas veces, donde no está, pues no ve lo que está pasando. Si está en un lugar, no sabe qué está pasando en el otro. Y a veces queremos humanizar. Dios, es que tú no sabes. ¿Qué pasó con esto? Y a veces somos atrevidos con Dios. Señor, es que tú no sabes. Sino que Él, ¿qué? Tú no conoces Dios. Tú no. Sí, Dios sabe. Pero cuando tú y yo entendemos esos atributos de Dios, podemos decir entonces realmente Dios es ¿qué? Soberano. Él gobierna como quiere y donde quiere. Amén. Pero si decimos de pronto, no, es que Dios no estaba viendo, o sea, esos atributos son inherentes uno al otro. Es decir, no podemos decir que, bueno, Dios es omnipotente y omnisciente, pero ¿está en todo lado? No. Si se cumple uno, ¿se cumple qué? Los tres, todos. Porque es un Dios perfecto. Es un Dios todopoderoso. Y para esto, mi amado, también tenemos que ver que en medio de esa soberanía se cumple la voluntad de Dios. ¿Su voluntad qué? Soberana. Y en eso también tenemos mucha discusión. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Para ti y para mí que estás en este lugar, la voluntad de Dios es que conozcamos a Cristo Jesús. Porque Él es el plan de salvación. Esa es la voluntad. La voluntad de Dios es que tú cada día te parezcas más a Cristo. La voluntad de Dios es que podamos dar testimonio de que quienes somos en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. ¿La voluntad qué? Soberana. Dice ahí en Isaías 14, 24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Isaías, capítulo 14, versículo 24. Dice Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que ¿qué? De lo que he pensado. Y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de sus hombros. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha ¿qué? Determinado. ¿Lo ha qué? Determinado. ¿Y quién qué? ¿Quién lo impedirá? ¿Qué dice ahí? ¿Y quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Eso es voluntad de Dios. Su voluntad. En la voluntad de Dios Él contestará. Porque sabemos, leíamos, ¿no? Que la buena voluntad de Dios, ¿qué? Buena. En su soberana voluntad, Dios responde oraciones. Pero, mi amado, si usted no lo sabía, Dios muchas veces dice sí, en otras dice no. Y muchas veces dice, espere. Es su voluntad. Porque Él sabe que es lo que nos conviene. Y a veces queremos, como dicen popularmente, escocernos, ayunar, y mi amado, eso no va a torcer el brazo de Dios. Si hay cosas que tenemos que orar y pedirlas de acuerdo a su voluntad, y Él las va a hacer.
Amén. Pero Él sabe hasta dónde va la intención de lo que tú estás pidiendo. Uy, Señor, que ojalá, Dios mío, no le deseo el mal a esa persona, pero y se viene el rosario ahí. ¿Será la voluntad de Dios contestarle? Es que me hirió, es que me lastimó, es que me la hizo, es que me... Y con justa razón, Señor. Aunque anteriormente oraban así, los salmos imprecatorios es: Señor, que caiga el juicio, ¿no? Cumplieron su tiempo. Hoy en día estamos en la gracia de Dios. Y si a ti te hicieron algo que te lastimó, que te hirió, tu oración es: Señor, yo lo he perdonado. Señor bendito, trata con él en tu amor. No dígale que, mejor dicho, que le pase el tren por encima 3 veces, como la canción. Señor, ten misericordia de esa persona. Así como la tuviste de mí, así como me perdonaste a mí, Señor, tú también la perdonas. Entonces, en su voluntad, mi amado, Él contesta oraciones, porque Él es que Dios soberano. Pero sabemos que Dios sabe qué nos conviene. Por lo tanto, Él contestará lo que nos conviene. ¿En qué tiempo? Mi amado, no me ponga a decir en qué tiempo. Porque sí, a veces, muchas veces oraciones: Señor, es que le pongo 3 días para que me responda. No, es en el tiempo de Él. Miren, mis amados, de esa promesa que le dio a Abraham, pasaron más de 20 años para que naciera el chico. No fue inmediata, pasó cierto tiempo. Muchas oraciones nuestras, mi hermano, no han recibido respuesta. No te desesperes, sigue clamando en el tiempo de Dios. Pero no seamos como los que desfallecemos allí. Ay, que Dios no contesta más, que se le olvidó, está muy ocupado. Si tú estás en el propósito de Dios, si lo conoces, mira lo lindo, mi amado. Y es que cuando entendemos la soberanía de Dios, debe crear en nosotros tranquilidad, reposo. Porque tú, que eres hijo de Dios, tú que estás en su plan, todas las cosas te van a obrar bien, en su voluntad y en su soberanía. ¿Qué nos da confianza de conocer de Dios? Que Él todo lo sabe, que Él todo lo conoce de ti, que Él está en todo lado. ¿Eso qué me da a mí? Confianza, descansar en Él. Porque todo lo que tú has vivido no es porque Dios te lo haya mandado. Miren, hay que diferenciar unas cosas bien interesantes. Y es que dicen: no, es que de acuerdo a la voluntad de Dios hice tal cosa y mire la cosa que me pasó. Mi amado, una cosa es la voluntad soberana de Dios y otra cosa es actuar de acuerdo a mis criterios y recibir lo que me merezco. ¿Está conmigo? Si yo fuera de los parámetros de la palabra de Dios, pues voy a recibir consecuencias. No, pero es que, ¿cómo así? Yo me subí al carro, yo estaba tomado y me eché 3 bendiciones y le dije: Dios, acompáñame. Y ¡pam! Se estrelló. No, que estás en todo lado. Sí, pero cuando iba a 80 ya Dios se había bajado el carro. Dios, está loco. Entonces, mis amados, cuando yo actúo, tengo que actuar de acuerdo a los parámetros de la palabra de Dios. Pero si actúo de acuerdo a mis criterios y de acuerdo en contra de la palabra de Dios, pues voy a tener que asumir ¿qué? Las consecuencias. Hemos escuchado muchos testimonios, mis amados, de chicas que vienen o que le dicen al pastor: mire, es que me quiero casar, que es ese. No haga eso. Pero es que ¿acaso Dios no quiere que yo lo ame y que forme un hogar? Sí, pero deje que Él conozca de Dios. No, ese es el hombre para mí. Y después viene al mes: no, señora, mire cómo me trató, mire. Pero Dios, ¿por qué permitió que me casara? Hermana, usted obró bajo sus criterios. Si hubiera sido obediente, la cosa hubiera sido diferente. Amén. Entonces, mi amado, Dios contesta, amén.
Porque Dios también su autoridad soberana. ¿Cuándo hay autoridad? Cuando se somete la gente a esa autoridad. Y Dios tiene autoridad soberana. Mi amado, yo quería traer un ejemplo también, un caso muy palpable de cómo la soberanía de Dios se reflejó en Pablo. Ustedes conocieron a Pablo, bueno, no lo conocieron, ¿saben quién es Pablo, cierto? El apóstol Pablo. Él actualmente se llamaba Saulo de Tarso. Y resulta que Jesús, cuando se encontró con los discípulos, ya después de haber resucitado, les dijo: no se vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén. Esperen la promesa de ¿qué? Del Espíritu Santo. Esperen. Y en Hechos 1:8, ya cuando Jesús ha ascendido, en Hechos 1:8 le dice: y recibiréis el poder del Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Y ellos dijeron: bueno, listo, llegó el Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo, ¿cierto? Y empezó a manifestarse el Espíritu Santo en medio de esta naciente iglesia. Y empezaron a haber milagros. Hubo la sanidad de un cojo, que Juan y Pedro oraron por él. ¿Recuerdan el cojo del templo de la Hermosa? Y se dio una predicación, se convirtieron. Antes se han convertido más de 3,000 en Pentecostés, más de 5,000. Y empezó a haber muchos milagros. Y crecía la iglesia. Y crecía ese mover del Espíritu Santo. Y se quedaron ahí felices. Y se quedaron ahí felices. Porque Dios les había dado que era esperar el Espíritu Santo. ¿Y qué era? Y que fueran testigos en donde Samaria, Judea, y ellos se quedaron ahí quietitos. Miren lo interesante, eso está en Hechos 1:8. Pero si usted va a Hechos 8:1, y Saulo, ¿recuerdan de Saulo? Consentía en la muerte de ¿quién? Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron ¿qué? Esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria. Ellos estaban acomodaditos ahí, pero Dios tuvo que levantar a alguien para crecer, y fue Saulo. Saulo persiguió la iglesia, que después se llamó Pablo. Persiguió a la iglesia. Y este Pablo conoció de Dios, conoció a Jesús. ¿Recuerdan cuando él iba llevando cartas, diciendo: miren, tal lado? Dice que él iba y se le apareció Jesús. Y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas con el corazón. Era el que perseguía, llevaba a los cristianos a que los mataran. Y tuvo ese encuentro con Jesús. Así, consintiendo aún la muerte de Esteban. Él no los entregaba para que les hicieran un spa ni nada, para que los mataran. Pero tuvo un encuentro con Jesús. Y dice que este hombre cayó allí, con ese encuentro quedó ciego, le dijo: váyase para tal lado y espere. Y había uno de los discípulos que se llamaba Ananías. Y Dios le dijo a Ananías: vaya a tal lado, a tal dirección, y allá va a encontrar a Saulo. Vaya y ore por él. Uy, ¿cómo hace? Usted me pone a que vaya y ore por ese, porque es el que estamos entregando a todos los enemigos. Nuestro verdugo. Pero sí vaya, porque él es instrumento para llevar mi evangelio a todas las naciones. Y fue y oró por él, recibió la vista y empezó a predicar a Pablo. Y de ahí para allá la vida de Pablo fue color de rosa. De ahí para allá Pablo estuvo andando en Mercedes-Benz. Eso donde llegaba lo atendían muy bien. Eso donde llegaba el hombre: Pablito, ¿dónde te pongo? Soberanía de Dios. Vamos a ver cuál fue la situación de Pablo. Segunda de Corintios 11:30. Leemos 3 versículos, unos 3 pasajes y ya terminamos. Segunda de Corintios dije. 2 Corintios 11. 23. Dice: soy ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos
más abundante. Mira lo que le pasó a él. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, ¿cuántas veces? 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Hagan la cuenta. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido ¿qué? Naufragio. 1 noche, 1 día y 1 día que he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, en peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, miren la vida de Pablo, y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, y en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las... ¿Fue fácil la vida de Pedro? ¿Perdón, de Pablo? La de Pedro tampoco. Él tenía una enfermedad. Le dijo a Dios 3 veces, más adelantico ese día, quítamela. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. ¿Por qué? Porque en tu debilidad se perfecciona ¿qué? Mi poder. Usted y yo diríamos, oiga, pero ¿cómo así Dios puso a ese pobre tipo en la cruz? Soberanía de Dios. Pero miren lo que dice Pablo allí, más adelante. En Pablo hubo una conjugación de situaciones bien interesantes. Hubo una sinergia. ¿Saben qué es una sinergia? Es que una o dos o más, llámenlo fuerzas, circunstancias, actúan, ¿cierto? Para lograr algo. En Pablo hubo mucha sinergia, hubo ¿qué? Enfermedades, hubo pobreza, hubo escasez, persecución, y también dice él, también he tenido momentos de abundancia y también de escasez. Mi amado, es cuando nos preguntamos, bueno, y en la soberanía de Dios, los creyentes no se enferman, no tienen momentos plácidos, alegres, y momentos también de angustia, de tristeza. Claro que sí. En la soberanía de Dios no hay momentos de abundancia y de escasez. Claro que sí. Pero cuando permitimos que esa sinergia en los momentos de salud y en los momentos de enfermedad, en los momentos de abundancia, de escasez, cuando Dios obra soberanamente, mi amado, Dios se glorifica. Y vamos a poder, como hijos de Dios, decir, hay un propósito en mi vida. Lo decía el apóstol, no es que tengamos una vida color de rosa. Ese evangelio rosa no existe. Otros dirán, ay no, pero si usted me la está pintando así, mejor no, ni me vuelva a invitar. Mi amado, en todo esto, mi mensaje es, cuando conocemos de Dios, vamos a poder fácilmente entender qué es la soberanía de Dios. Tenemos que conocerlo. Tenemos que saber quién es Él, cómo obra, qué es lo que Dios quiere para mí. Pero cuando religiosamente vamos a una iglesia y solo vamos es porque me bendiga, me dé, mi amado, me vuelvo religioso. Pero cuando yo dejo que Él obre en mi vida y puedo transferir, puedo reflejar esa obra de Cristo en mi vida, mi amado, ahí hay gran bendición. Porque no solo estás recibiendo bendición en su soberanía, estás siendo bendición para otros. Pero tengo que conocerlo. Tengo que saber quién es Él. Dios es soberano. Él tiene el control de todo, mi amado. O se le escapó de pronto que hubo un problema por allí. Él está viendo. Vuelvo y le digo, seamos sabios. Porque a veces decimos, bueno, si Dios estaba, ¿por qué me permite? Ojo, si te metes, tú sabes que hay consecuencias. Hay otras situaciones, podríamos hablar mucho más dentro de la soberanía de Dios, que es la
permisibilidad de Dios. Pero eso es otra situación. Dios permite muchas cosas. O Dios no permitió que a José lo vendieran, que a José lo llevaran preso en la cárcel, allá en México. ¿Dios lo permitió? Sí, Señor, Dios lo permitió. Dios permitió que lo vendieran los hermanos. Pero ¿cuál fue el objetivo final? Una bendición tremenda. ¿Cuál fue la bendición? Que el pueblo de Israel fuera salvo. Esa soberanía de Dios. Yo sé que este tema, mucho más que se puede profundizar, es un tema muy extenso. Pero yo quería dar una esta introducción para que tú te dieras cuenta de que Dios es soberano y que hay atributos de Él que nos dan la certeza de su soberanía. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Pongámonos en pie.